Mi padre me echó de casa por una mentira de mi hermanastro, viví en la calle durante años, y más de 30 años después la verdad salió a la luz cuando ya había construido una vida sin ellos. Nunca te preparan para el momento en que alguien destruye tu vida con una mentira, y todos deciden creerla porque es más cómoda que la verdad. No hubo un juicio. No hubo pruebas. No hubo una conversación real. Solo un grito, una puerta cerrándose y el sonido seco de un cerrojo que todavía escucho algunas noches cuando no puedo dormir. Tenía 16 años cuando mi padre decidió que yo ya no era su hijo. Y tardé más de 30 años en volver a escuchar mi nombre salir de esa casa, esta vez, cargado de culpa. Nunca quise escribir esto. Fui lurker de Reddit durante años, leyendo historias ajenas como quien mira accidentes desde el otro lado de la carretera, agradecido de que no le haya tocado a uno. Pero supongo que todos mentimos un poco cuando creemos que el pasado ya no nos alcanza. Tengo más de 50 años ahora. Hijas, una esposa que me salvó sin saberlo, una vida que construí desde la nada. Y aún así, bastó un correo electrónico para hacerme sentir otra vez como ese chico flaco, confundido y solo, parado en la vereda con una bolsa de ropa y la certeza de que nadie iba a volver a abrirme la puerta. Pero estoy adelantándome. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer de mama. De esos que no piden permiso ni dan segundas oportunidades. Recuerdo el olor del hospital más que su voz en los últimos días. Recuerdo la manera en que mi papá apretaba la mandíbula como si se rompía, todo se iba a venir abajo. Después fuimos solo él y yo. Durante un tiempo, no sé exactamente cuánto, nos aferramos el uno al otro como náufragos. No hablábamos mucho de lo que había pasado. Él trabajaba más horas. Yo aprendí a hacerme el desayuno solo, a doblar la ropa, a no hacer preguntas difíciles. Nos sobrevivimos mutuamente, que no es lo mismo que sanar. Cuando tenía 14 años, mi papá conoció a Ashley. Ashley llegó a nuestras vidas como una tormenta bien maquillada, sonriente, eficiente, con respuestas para todo. Venía con 2 hijos, Mark, de mi edad, y Emily, 2 años menor. En pocos meses, la casa se llenó de voces nuevas, reglas nuevas y una palabra que me empezaron a repetir como si fuera un hechizo. Familia. Yo quería creerlo. De verdad que sí. Con Ashley me llevaba bien. Era cariñosa, práctica, de esas personas que parecen saber siempre qué hacer. Emily era dulce, callada, me seguía a todos lados como una sombra curiosa. Mark era otra cosa. Desde el principio hubo algo tenso entre nosotros. No fue una gran explosión, fue una acumulación constante. Miradas largas. Comentarios pasivo-agresivos. Empujones sin querer. Competencia silenciosa por todo, espacio, atención, territorio. Mi papá siempre me pedía paciencia. Dale un respiro, me decía. Él fue el hombre de la casa por un tiempo. Nunca entendí esa frase. Yo también había perdido a alguien. Yo también había tenido que crecer antes de tiempo. Pero de alguna manera, siempre era yo el que tenía que ceder. A los 15 conocí a Lisa. No fue amor eterno ni nada por el estilo. Fue torpe, adolescente, lleno de nervios y mensajes mal escritos. Pero fue mío. Por primera vez desde que murió mi mamá, sentí que algo era solo para mí. Hasta que Mark se dio cuenta. Nunca me dijo directamente que le gustaba Lisa. No lo necesitaba. Empezó a aparecer casualmente cuando ella estaba cerca. A hacer chistes a mi costa. A mirarme como si yo hubiera robado algo que le pertenecía. La primera pelea grande entre nosotros fue por ella. Terminó, como siempre, con mi papá interviniendo, y yo siendo el problema. No provoques, me dijo. Sé el maduro. Tenía 15 años. El día después de cumplir 16 años fue el día en que todo se rompió. Ashley estaba guardando ropa limpia. Lisa estaba en casa. Yo estaba en mi habitación, pensando en nada importante, cuando escuché el grito. No fue un grito cualquiera. Fue uno de esos que hacen que el cuerpo se te enfríe antes de que el cerebro entienda por qué. Corrimos todos. Mi papá, Mark, Emily, Lisa. Ashley estaba parada frente a mi cajón abierto. Tenía algo en las manos. Ropa interior. De Emily. Me miró como si no me reconociera. ¿Qué es esto? Gritó. ¿Por qué esto está en tu cajón? No entendía. De verdad no entendía. Mi cabeza se quedó en blanco. Yo, no sé, dije. Nunca vi eso. No importó. Mark fue rápido. Siempre lo fue. Yo lo vi mirarla raro, dijo. Siempre lo hace. Una vez dijo que quería casarse con ella,
agregó, como si fuera un detalle menor. Mentira tras mentira, dichas con la naturalidad de quien ya ensayó el guión. Lisa me miró distinto. No con duda. Con asco. Me abofeteó. «Eres un enfermo», dijo. «No vuelvas a hablarme». Mi papá no preguntó nada. Me agarró del brazo con una fuerza que nunca le conocí y me arrastró hasta la puerta. «No voy a poner a mi hija en peligro», gritó. «Lárgate». Le dije que era mentira. Que Mark estaba mintiendo. Que no sabía cómo había llegado eso ahí. Golpeé la puerta. Lloré. Supliqué. Escuché los cerrojos. Cuando la abrió, no fue para escucharme. Fue para empujarme al suelo. «No es mi problema», dijo. «Vete». Y cerró. Tenía 16 años. No tenía dinero. No tenía teléfono. No tenía a nadie. Intenté llamar a mis abuelos paternos desde un teléfono público. Mi papá se había adelantado. No ayudaban a ese tipo de personas. Los padres de mi mamá ya estaban muertos. Así empezó todo. Dormí donde pude. Comí cuando pude. Aprendí cosas que ningún chico debería aprender para sobrevivir. Pasé noches que todavía me cuesta poner en palabras. Hubo momentos en los que pensé seriamente que no iba a llegar a los 18. La rabia fue lo único que me mantuvo vivo al principio. Después vino el vacío. Cumplí 18 trabajando en un gimnasio de boxeo. Limpiando. Barriendo. Aprendiendo a pegarle a algo sin romperme por dentro. El boxeo no me salvó, pero me dio estructura. Me dio silencio. Los años pasaron. Conocí a Ame en un café frente al gimnasio. Yo tenía 35. Ella 20. Lo sé. Lo pensé. Dudé. Pero algo encajó. Sin promesas grandes. Sin dramas. Ella me empujó a sacar el GED. Me recordó que yo no era lo que otros habían dicho que era. Me eligió, todos los días. Nos casamos. Tuvimos hijas. 4. Construyo una vida tan lejos de esa casa que a veces me parecía otra vida. Hasta el correo. Era de Emily. Decía que ahora sabían la verdad. Que Mark había confesado, borracho, fanfarrón, como me había tendido una trampa. Como se rieron esperando que muriera en la calle. Lisa lo escuchó todo. Mi papá lloró cuando se enteró. Querían verme. Pedir perdón. Arreglar las cosas. Leí ese correo 3 veces sin sentir nada. Ni odio. Ni alivio. Solo una calma extraña. Respondí una vez. Con claridad. Sin insultos. Les dije que ya había hecho mi duelo. Que el perdón no siempre significa reencuentro. Que mi paz no necesitaba su cierre. No volvieron a escribir. Hoy tengo un hijo en camino. Estoy cansado. Feliz. Agradecido. Y si algo aprendí es esto. A veces la justicia no es que te pidan perdón. Es vivir tan bien que ya no importa si lo hacen. Hay cosas que el cuerpo recuerda aunque la mente intente enterrarlas. El frío en los huesos. El hambre que no duele, pero vuelve lento el pensamiento. La manera en que uno aprende a no mirar a los ojos, porque mirar demasiado es una invitación a que te quiten lo poco que tenés. La primera noche fuera de la casa dormí detrás de un supermercado. Me acurruqué entre cartones como había visto hacer a otros, convencido de que era algo temporal. Que en cualquier momento alguien se daría cuenta del error. Que mi papá recapacitaría. Que Ashley preguntaría más. Que Emily diría algo. Esa esperanza fue lo primero que perdí. Al tercer día entendí que nadie iba a venir. Nadie estaba buscándome. Yo ya no existía. Pasé semanas moviéndome sin rumbo fijo, siguiendo el instinto más básico, no quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Aprendí que iglesias daban comida ciertos días. Que baños públicos cerraban más tarde. Que adultos miraban demasiado a los chicos solos y cuáles convenía evitar. No voy a entrar en detalles innecesarios. No porque no sean reales, sino porque todavía hay partes que no me pertenecen del todo cuando las cuento en voz alta. Solo diré esto. Ningún adolescente debería tener que negociar su dignidad para seguir respirando un día más. Hubo noches en las que pensé en volver a golpear esa puerta. En humillarme un poco más. En decir que me lo había inventado todo, que necesitaba ayuda, que iba a portarme mejor. Pero cada vez que me acercaba a ese barrio, recordaba el empujón. La mirada de mi papá. No de enojo. De decisión. Y algo dentro mío se cerraba. El gimnasio apareció casi por accidente. Me vieron fuerte para mi edad. Callado. Dispuesto a limpiar, barrer, cargar sacos. El dueño no hizo muchas preguntas. Agradecí eso. Dormía en un cuarto pequeño atrás,
con olor a sudor viejo y linimento. Era un lujo. Golpear una bolsa era más fácil que hablar. Cada golpe era algo que no había podido decir. Cada round, una rabia que no tenía nombre. No me convertí en un gran boxeador, pero aprendí disciplina. A levantarme incluso cuando ya estaba cansado de hacerlo. Con el tiempo, el odio se fue transformando en algo más silencioso. No se fue. Se acomodó. Cumplí 20. Luego 25. Nadie me felicitó. No importaba. Ya no esperaba nada. La primera vez que pensé que quizás no estaba roto fue cuando Ame se sentó frente a mí con un café y me preguntó qué quería de verdad. No de ella. De mí. No supe qué responder. Ella no intentó arreglarme. No me hizo preguntas incómodas. Me habló como si yo fuera una persona completa, no un proyecto. Eso fue lo que más me desconcertó. Cuando le conté mi historia, no toda, nunca toda, no cambió su mirada. No dudó. No intentó entender a mi familia. No dijo esa frase maldita de seguro hicieron lo que pudieron. Solo dijo. Eso estuvo mal. Lloré en el auto esa noche, solo, como no lo hacía desde chico. Años después, cuando me empujó a sacar el GED, no fue con presión. Fue con una fe tranquila que yo no tenía en mí mismo. Me hizo verme a través de sus ojos. Y por primera vez, no vi a un monstruo. Nos casamos. Vinieron las hijas. La vida se volvió ruidosa, caótica, real. Y hermosa. Nunca hablé de Mark. Nunca pregunté por ellos. No porque no me importara, sino porque ya no podía permitirme ese lujo. Había aprendido que mirar atrás a veces es una forma lenta de suicidio. Hasta el correo. Después de leerlo, me quedé sentado frente a la pantalla mucho tiempo. Ame me observaba desde la cocina sin decir nada. Me conoce lo suficiente como para saber cuándo no hablar. ¿Querés responder? Preguntó al final. No sé, dije. No siento nada. Mentí un poco. Sentía algo parecido a ver un edificio en ruinas que una vez fue tu casa. No querés entrar. No querés reconstruirlo. Solo querés que deje de ocupar espacio en tu cabeza. Leí el correo de Emily más despacio la segunda vez. Entre líneas, vi cosas que no había notado al principio. No solo culpa. Miedo. Miedo a quedarse sola con la verdad. A que su versión del pasado se derrumbara del todo. Lo que más me dolió no fue lo que decía de Mark. Fue lo que no decía de mi papá. Cómo seguía apareciendo como alguien que se equivocó, no como alguien que eligió. Porque eso fue lo que hizo. Eligió. Elegí responderle con honestidad, no con crueldad. No porque no la merecieran, sino porque ya no quería ser esa persona. Ame me ayudó a escribir. Me pidió que no minimizara el daño. Que no suavizara las palabras para hacerlo sentir mejor. Cuando apreté enviar, sentí algo que no esperaba. Alivio. No volví a recibir mensajes. Ni llamadas. Ni intentos indirectos. El silencio fue su respuesta. Y por primera vez, no me dolió. Hace poco, mientras ayudaba a mi hija mayor con la tarea, me preguntó algo simple. «Papá, ¿vos hablas con tu papá?» Pensé un segundo. «No», dije. «Pero eso no tiene nada que ver con vos». Ella asintió, satisfecha, y volvió a escribir. Ahí entendí algo que la terapia me había dicho 1000 veces, pero nunca había sentido del todo. No todos los finales necesitan reconciliación. Algunos necesitan límites. El karma no fue que Mark quedara expuesto. No fue que mi papá llorara. No fue su culpa tardía. El karma fue que yo sobreviví. Que construí algo real. Que no me convertí en ellos. Y que cuando finalmente dijeron mi nombre después de 30 años, ya no tenía poder sobre mí. Hay una mentira que uno se dice para poder seguir adelante, ya pasó. Como si el tiempo fuera una esponja que borra todo. Como si los recuerdos no supieran esperar el momento exacto para volver. Después de responderle a Emily, pensé que eso sería el final. Cerré la computadora, abracé a Ame, jugué con mis hijas, volví a mi rutina. Incluso me permití creer, por primera vez, que el pasado había perdido definitivamente su última uña clavada en mí. Me equivoqué. No volvió como un golpe. Volvió como una filtración lenta. Las primeras noches empecé a soñar otra vez con la casa. Siempre era el mismo sueño, estaba parado frente a la puerta, golpeando, pero esta vez no gritaba. Solo apoyaba la frente en la madera, cansado. Del otro lado escuchaba voces, risas, platos chocando. Sabía que me oían. Simplemente no abrían. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, y Ame me abrazaba sin preguntar.
Yo le decía que estaba bien. Otra mentira necesaria. Un par de semanas después, llegó otro correo. No de Emily. De Lisa. El asunto decía solo mi nombre. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Parte de mí quería borrarlo sin leer. Otra parte, la misma que años atrás se había parado frente a una puerta cerrada, necesitaba saber. Lisa escribía distinto a Emily. Menos pulido. Más desesperado. Decía que no había podido dormir desde esa noche. Que escuchar a Mark jactarse, reírse, contar cómo había robado ropa interior del cajón de Emily para ponerla en el mío había sido como ver caer un velo que llevaba décadas puesto. Ahí estaba el detalle que nadie había mencionado antes. La confirmación cruda. La prueba de que no había sido una confusión, sino una operación. Decía que había intentado hablar con mi papá. Que él se había encerrado en el taller durante horas. Que cuando finalmente salió, no la miró a los ojos. Que solo dijo: no puedo deshacerlo. Esa frase me atravesó más que cualquier insulto. No quiero. No sé cómo. No puedo. Como si el daño fuera una ley de la física. Lisa también decía algo más. Algo que no esperaba. Que Mark nunca se disculpó. Que minimizó todo. Que dijo que yo habría terminado en la calle igual. Que se molestó más porque ella había arruinado una broma vieja que por lo que me había pasado. Ese fue el primer giro real. No la confesión. No la culpa tardía. Sino entender que Mark no había cambiado. La gente siempre asume que el tiempo trae arrepentimiento. No siempre. A veces solo perfecciona la negación. No respondía Lisa. Esa noche, después de acostar a las chicas, Ame me encontró sentado en la oscuridad del living. ¿Querés hablar?, me preguntó. Creo que estoy enojado, dije. Ella arqueó una ceja, suave. Eso suena nuevo. Tenía razón. Durante años había trabajado tanto en soltar el enojo que no me había permitido sentirlo cuando era legítimo. Lo había convertido en algo abstracto, casi académico. Pero esta vez era distinto. No era rabia adolescente. Era una indignación adulta, clara, sin gritos. Me robaron la posibilidad de elegir, dije. No solo mi casa. Mi versión de la historia. Ame se sentó frente a mí. Entonces tal vez no se trata de perdonarlos, dijo. Tal vez se trata de decir la verdad. Aunque sea tarde. Esa frase se quedó conmigo. Días después, Emily volvió a escribir. Más corta. Más ansiosa. Decía que papá quería verme. Que estaba enfermo. Que no sabía cuánto tiempo le quedaba. Que necesitaba cerrar el círculo. Esa fue la segunda emboscada emocional. La culpa envuelta en urgencia. La leí varias veces. Cada lectura abría una discusión distinta dentro mío. El chico de 16 que todavía quería que su papá lo eligiera. El hombre de 50 que no necesitaba nada de él. El padre que entendía el miedo a morir con asuntos pendientes. Ame no opinó. Solo me dijo: sea lo que sea que decidas, hacelo por vos. No por ellos. Esa noche casi no dormí. Al amanecer, tomé una decisión que no esperaba, escribí una última respuesta. No para reconciliarme. No para visitar. Sino para dejar algo claro que nunca había sido dicho. Le escribí a Emily, pero el mensaje era para todos. Les dije exactamente cómo había sido vivir en la calle. Sin adornos. Sin detalles gráficos, pero sin suavizar nada. Les dije cuántas veces pensé en matarme antes de los 20. Les dije que el boxeo no había sido una pasión, sino una forma de no romperle la cara a alguien. Les dije que había pasado años convencido de que algo en mí justificaba lo que hicieron. Y les dije algo más. Que el hecho de que ahora supieran la verdad no cambiaba el resultado. Que no había justicia tardía que devolviera una adolescencia. Que yo no era una lección moral para aliviar sus conciencias. Que su culpa les pertenecía. No pedí perdón. No ofrecí perdón. No dejé una puerta abierta. Les deseé una vejez tranquila. Nada más. Después bloqueé las direcciones. Pasaron meses. La vida siguió. El embarazo avanzó. Las chicas discutían nombres para su hermano. Yo armaba la cuna con manos torpes, riéndome de mí mismo. Me sentía, completo. No curado. Pero entero. Un día, sin aviso, recibí una carta física. Escrita a mano. Reconocí la letra al instante. Mi papá. No entraba en detalles. No se defendía. No pedía nada. Decía solo una cosa que nunca me había dicho en mi vida. Me equivoqué. Y pagué el precio equivocado. No supe qué sentir. Tampoco lo necesitaba.
Guardé la carta en un cajón. No como un trofeo. Como una prueba. Para mí. Para el chico que fui. Para recordarle que no estaba loco. Nuestro hijo nació en una madrugada tranquila. Ame estaba cansada, pero sonriente. Cuando lo tuve en brazos, sentí algo que no había sentido nunca, una promesa silenciosa. Que jamás usaría el poder de padre para destruir. Que jamás elegiría la comodidad de una mentira sobre la incomodidad de escuchar. Que jamás cerraría una puerta sin estar dispuesto a cargar con el eco. Meses después, mientras lo mecía, entendí el último giro de todo esto. No había ganado porque ellos se arrepintieron. No había perdido porque me abandonaron. La verdadera victoria fue esta. Rompí el ciclo. No fui derrotado por un hombre mejor. Ni siquiera por un hombre peor. Sobreviví a no dejarme derrotar por mí mismo. Y eso, después de todo, fue suficiente. Actualización. Creí que después de eso el pasado, por fin, se iba a quedar quieto. No desaparecer. No evaporarse como humo. Solo quedarse en su lugar, como un mueble viejo que uno decide no volver a mover. Pero el pasado tiene una costumbre cruel. Cuando ya no puede lastimarte como antes, intenta reescribirse. Todo empezó con algo pequeño. Ridículo, incluso. Una notificación en Facebook. No un mensaje. No una solicitud de amistad. Solo un Mark reaccionó a una publicación antigua tuya. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un error del sistema. Yo no tenía a Mark agregado. Nunca lo había tenido. Ni siquiera sabía que mi perfil aún fuera visible para alguien como él. El pulgar me tembló antes de tocar la pantalla. Y en ese gesto mínimo, casi invisible, sentí algo que no había sentido en años, miedo. No del Mark adolescente, sino del adulto que nunca había tenido consecuencias reales. La publicación era vieja. Una foto mía en el gimnasio, abrazando a mis hijas después de un torneo benéfico. Nada personal. Nada provocador. Solo una vida normal. Mark había reaccionado con un emoji de risa. No respondí. No bloqueé. Solo cerré la app. Pero algo se había activado. Esa misma semana, Emily volvió a escribir desde una dirección distinta. Decía que Mark estaba mal. Que había perdido el trabajo. Que Lisa lo había echado de la casa. Que bebía más que antes. Que hablaba obsesivamente de mí, de cómo todo se había ido al carajo desde que yo reaparecí. Ahí entendí el verdadero giro de todo esto. La verdad no lo había liberado. Lo había desarmado. Durante 30 años, Mark había construido su identidad sobre una mentira exitosa. Yo no era una persona para él, era una prueba de su poder. Haberme destruido, haberme borrado, era parte de su narrativa interna. Algo que lo hacía sentir superior, más listo, más fuerte. Y de pronto, la mentira se cayó. Lisa lo vio como era. Mi papá ya no podía negar su error. Emily ya no podía fingir ignorancia. Y lo peor de todo, yo había sobrevivido. No respondí a Emily. Esa noche soñé algo distinto. No estaba frente a la puerta. Estaba dentro de la casa. Caminaba por el pasillo. Todo estaba igual, pero vacío. Cuando llegaba a mi habitación, no había nada. Ni cama. Ni ropa. Solo el cajón abierto. Desperté con una certeza incómoda. Mark no iba a dejar esto así. No porque quisiera reconciliarse, sino porque necesitaba recuperar el control. 2 semanas después, me llamó un número desconocido. No atendí. Dejó un mensaje de voz. Su voz había cambiado. Más grave. Más lenta. Pero seguía siendo él. Che, soy Mark. Mira, esto se nos fue de las manos. No era para tanto. Ya pasó mucho tiempo. Están todos exagerando. Necesitamos hablar. Necesitamos. No quiero. No perdón. Necesitamos. Borré el mensaje. A los pocos días, llegó otro. Más largo. Más agresivo. Vos siempre fuiste raro. Siempre te hiciste la víctima. Si no te hubieras ido como un cobarde, nada de esto habría pasado. Ahí apareció la manipulación final. El último intento. Reescribir la historia donde yo era responsable de mi propio abandono. Mostré el mensaje a Ame. Ella lo escuchó una sola vez y dijo algo que me heló la sangre. Este tipo es peligroso, no porque sea fuerte, sino porque está desesperado. Y tenía razón. Esa misma semana, alguien comentó una foto de mis hijas en redes. Un comentario neutro, pero fuera de lugar. Un perfil falso. Sin fotos. Sin amigos. No decía nada explícito. Y justamente por eso era una amenaza.
Fue la primera vez en 30 años que sentí la necesidad de proteger mi vida del pasado de forma activa. No respondí con insultos. No respondí con miedo. Respondí con límites. Cerré mis redes. Cambié números. Documenté todo. Consulté a un abogado. No para demandar. Para dejar constancia. El silencio volvió a caer. Un mes después, recibí la última noticia a través de Emily. Esta vez no pidió nada. No explicó nada. Solo informó. Mark había sido internado tras una pelea. Borracho. Violento. Diciendo incoherencias. Repitiendo mi nombre como si fuera una obsesión. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Sentí algo peor. Vacío. Porque ahí entendí el último y más incómodo giro de todos. Mark no era un villano brillante. Era un hombre pequeño que necesitó destruir a otro para sentirse alguien. Y cuando la mentira murió, no quedó nada debajo. Guardé el teléfono y volví al living, donde mis hijas estaban tiradas en el piso, riéndose por cualquier cosa. Ame amamantaba al bebé en silencio. Me senté con ellas. Y por primera vez, no pensé en el pasado como algo que me seguía. Lo pensé como algo que se había quedado sin lugar donde apoyarse. Algunas historias no terminan con perdón. Otras no terminan con justicia clara. Algunas terminan cuando el daño ya no puede avanzar. Y esa noche, mientras apagaba la luz, entendí algo definitivo. No todos los monstruos necesitan ser derrotados. Algunos se destruyen solos cuando ya no pueden mentirle a nadie más. Actualización 2. Hay un momento en la vida, no sé si llega para todos, en el que uno se da cuenta de que el pasado ya no duele como herida abierta, sino como cicatriz. Sigue ahí. No se borra. Pero deja de sangrar. Y cuando eso pasa, lo más difícil no es perdonar, ni olvidar. Lo más difícil es aceptar que la historia terminó, incluso si nunca tuvo el cierre que imaginaste cuando eras chico. Después de lo de Mark, el silencio fue absoluto. No hubo más mensajes. No hubo perfiles falsos. No hubo intentos indirectos. Al principio pensé que era calma antes de otra tormenta. Me mantuve alerta, casi paranoico. Cerraba con doble llave. Revisaba 2 veces que las chicas estuvieran bien. No por miedo real, sino por una memoria corporal que nunca terminó de irse, la de saber que alguien, alguna vez, había decidido que yo no importaba. Pero el tiempo pasó. Y nada ocurrió. Emily fue la única que volvió a escribir, meses después. No para pedirme nada. No para insistir. Solo para contarme, casi como quien rinde cuentas ante un testigo silencioso. Mark salió del hospital. No mejor. Solo sobrio por obligación. Lisa finalmente se divorció. No hubo escándalo, ni pelea legal grande. Solo cansancio. Años de negar lo evidente hasta que el cuerpo ya no dio más. Emily me contó que Lisa dijo algo que la marcó para siempre. Si pude creer que él era capaz de hacerle eso a su propio hermano, ¿qué dice eso de mí? Emily también cambió. No de manera espectacular. No como esas historias donde alguien se vuelve otra persona de la noche a la mañana. Cambió de forma incómoda. Empezó terapia. Se distanció de Mark. Puso límites con mis padres. Por primera vez, dejó de ser la mediadora silenciosa. Mi papá. Mi papá fue el tema más difícil. Después de la carta, no volvió a escribirme. No insistió. No me llamó. Emily me contó, con el tiempo, que envejeció de golpe. No físicamente, aunque también, sino por dentro. La culpa es un peso extraño. No grita, no corre, no exige. Solo se sienta contigo y te acompaña hasta el final. Nunca volvió a justificarse. Nunca intentó explicarse. Y aunque muchos dirían que eso fue un acto de dignidad tardía, yo entendí algo más crudo. Por primera vez, aceptó que no había nada que decir. Ashley se refugió en el silencio. Nunca pidió disculpas directamente. Nunca negó nada tampoco. Se convirtió en esa persona que vive como si hablar del pasado fuera una superstición peligrosa. Emily dice que evita cualquier conversación que me nombre. No por odio. Por vergüenza. Y yo seguí viviendo. Eso fue lo más anticlimático de todo. No hubo un gran momento de victoria. No hubo confrontación final con música dramática de fondo. Hubo desayunos apurados, tareas escolares, discusiones por quién usó el último yogur, risas tontas a medianoche. Hubo noches en las que miré a mi hijo dormir y pensé en el chico que fui. En lo fácil que habría sido repetir el patrón. En lo tentador que habría sido endurecerme del todo. Y ahí entendí el último giro real de esta historia.
No fue Mark quien me arruinó la vida. No fue mi papá quien me condenó. Fue la mentira. La mentira sostenida por adultos que prefirieron una explicación cómoda antes que la responsabilidad de dudar. La mentira que convirtió a un chico en un problema que había que sacar del camino. Y la verdad, tardía, imperfecta, incompleta, no vino a salvarlos a ellos. Vino a liberarme a mí. No volví a escribir. No respondí más. No bloqueé por rencor, sino por higiene emocional. A veces la gente confunde cierre con reconciliación. No es lo mismo. El cierre no necesita a la otra parte de acuerdo. Solo necesita que vos dejes de esperar algo. Hace poco, mi hija mayor me preguntó algo que me dejó sin aire. Papá, si alguien te hace algo muy malo, ¿siempre hay que perdonarlo? Me tomé un segundo. La miré bien. Pensé en todas las respuestas fáciles que no quería darle. No, le dije. A veces, perdonar es alejarse y no permitir que vuelva a pasar. Ella lo pensó un momento. Ah, como cuando ponemos límites. Sonreí. Exacto. Hoy mi vida no es perfecta. Nunca lo fue. Pero es mía. Y eso es algo que nadie me puede quitar. No sé si mi papá murió en paz. No sé si Mark algún día entendió el daño real que causó. No sé si Ashley se permitió sentir culpa. No sé si Lisa se perdonó a sí misma. Y, por primera vez, esas preguntas ya no me importan. Porque la historia que realmente importaba, la mía, no terminó el día que me echaron de casa. Terminó el día que dejé de pedirle al pasado que me explicara quién era. Si alguien lee esto y está en ese lugar oscuro, creyendo que una mentira lo define, que una traición lo condena, que una expulsión lo vuelve desechable, quiero decirle algo que tardé décadas en aprender. No sos lo que hicieron de vos. Sos lo que sobrevivió a eso. Y a veces, vivir bien no es venganza. Es justicia silenciosa. Gracias por leer. De verdad. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.